Bien, hemos dicho que ahora iba a venir la geometría en estado puro. Bueno, queremos verlo. Nuestros elementos van a ser, como hemos dicho, pinceles de rectas y pinceles de puntos. Y vamos a hablar de un concepto que se llama proyectividad. ¿Qué es una proyectividad? Una proyectividad es que cuando tenemos dos pinceles, pueden ser de rectas, de puntos o de un tipo cada uno, cuando tengamos dos pinceles, vamos a hacer corresponder a cada elemento del primer pincel un elemento del segundo pincel. Si por ejemplo es un pincel de puntos y un pincel de puntos, de dos rectas, pues a cada punto un punto, a cada punto un punto. Por parejas. ¿Qué debe cumplir? Que cuando yo aquí coja 4 puntos y en el otro elemento, en el otro pincel, coja los 4 puntos que están relacionados, su razón doble, la de los 4 puntos primeros y la de los 4 puntos segundos, tiene que ser la misma. Eso es lo que pedimos. Debemos poner los elementos de cada pincel por parejas, pero se debe cumplir esta relación con la razón doble. Por ejemplo, hay ejemplos muy sencillos de proyectividades. Uno tiene dos pinceles de puntos, es decir, los puntos de esta recta y los puntos de esta recta. Muy bien. Uno dice, este punto lo voy a hacer corresponder con este. Perfecto. ¿Y los demás qué? Pues los demás muy fácil. Iré avanzando por esta recta y lo que haré es ir contando la misma distancia. Este punto se hace corresponder con este, pero ahora a esta distancia y a esta distancia, ¿vale? Estos dos puntos se corresponden y así puedo ir. Es decir, tomando la misma distancia hacia acá que hacia acá, voy haciendo corresponder los puntos y también hacia atrás. ¿No? ¿Y esto es una proyectividad? Sí, claro, porque si nosotros cogemos 4 puntos, los 4 puntos de aquí será hacer la misma configuración a partir de este punto, pero entonces las distancias van a ser las mismas. ¿No? Claro. Por tanto, si las distancias son las mismas, para hacer la razón doble, va a salir lo mismo. Lo mismo se puede hacer para hacer una perspectividad muy facilita entre pinceles de rectas. Tenemos dos puntos, estos dos puntos, y queremos hacer una proyectividad. Bueno, cogemos de aquí una recta y de aquí otra recta. Y decimos, esta recta y esta recta van a estar asociadas, es decir, van a ser esta pareja. ¿Y cómo uno las demás por parejas? Bueno, pues igual que antes, pero en vez de con distancias, con ángulos. Voy girando la primera y el mismo ángulo que la gire, voy girando la segunda y así digo, bueno, pues a esta recta de aquí le haré corresponder esta recta de aquí. ¿No? Muy fácil. Ir cogiendo el ángulo e ir barriendo lo mismo. Y esta de aquí y así. ¿No? Y cuando tome 4 rectas aquí y tome sus correspondientes aquí, ¿se va a preservar la razón doble? Pues sí, porque claro, podré tener un giro, pero como los ángulos entre las rectas van a seguir siendo igual, pues entonces, y la razón doble está puesta en función de senos, de los ángulos, pues claro, la razón doble sí que me va a seguir siendo igual. Por tanto, esto es una proyectividad. Muy bien. Pero, justo el resultado que acabábamos de ver nos da una proyectividad muy fácil. Casi más fácil que las dos que hemos puesto hasta ahora. ¿Qué es hacer lo siguiente? Una proyectividad entre un pincel de puntos y un pincel de rectas. Un pincel de puntos, pues esta recta que tiene sus puntos. Y un pincel de rectas, las rectas que pasan por este punto. Y ahora digo, a cada recta de este pincel de rectas, le hago corresponder justo el punto en el que corta
a la base del pincel de puntos. Y uno puede decir, bueno, ¿y si es paralela? Entonces no corta. Bueno, si es paralela, no importa mucho, ¿no? Porque en geometría proyectiva, lo de ser paralela va a ser un concepto que lo vamos a dejar de lado, ¿no? Y la cosa es que, claro, aquí, pues, salvo eso de que sea paralela, pues se tiene que a cada recta le doy un punto. A esta recta le doy este punto. Y a esta recta le doy este punto. Y a esta recta le doy este punto. Y es una proyectividad. ¿Por qué? Porque justo hemos visto que la razón doble de estas cuatro rectas es igual que la razón doble de los puntos en los que se corta. Luego esto es una proyectividad. Bien, pero digo, si ahora tengo otro punto desde el cual hacer otro pincel de rectas, yo digo, estas cuatro rectas tienen la misma razón doble que estos cuatro puntos. Pero si uno ahora claro, estos cuatro puntos también tienen la misma razón doble que estas cuatro rectas. Luego estas cuatro rectas tienen la misma razón doble que estas cuatro. Así que podemos tener otra proyectividad que nos sale gratis. Que es decir, vamos a hacer una proyectividad entre este pincel de rectas y este pincel de rectas. ¿Cómo? A cada recta de aquí le hago corresponder la recta que corta en el mismo sitio en esta recta que es la base del pincel de puntos. Tomo otra recta, tiene su recta correspondiente. Otra recta tiene su recta correspondiente. Siempre mirando que ambas se corten sobre esta recta. Claro, es una proyectividad. Y como esta construcción ha sido tan fácil, tiene un nombre especial que se llama perspectividad. Es una perspectividad entre dos pinceles de rectas. Y del mismo modo también hay perspectividades entre pinceles de puntos. ¿Cómo? De la siguiente manera, también utilizando el mismo resultado anterior. Nosotros tenemos dos pinceles de puntos y queremos construir una perspectividad. Pues muy fácil. ¿Qué es lo que hacemos? Elegimos un punto que esté fuera de las dos rectas y hacemos lo siguiente. A cada punto de una recta lo uno y le hago corresponder justo el otro punto de corte. Entonces este punto se corresponde con este con este, para que esté en línea recta, este con este con este con este, ¿no? Entonces esto también es una perspectividad muy fácil. ¿Por qué? Porque si tengo aquí 4 puntos, claro, las 4 rectas que los unen tienen la misma razón doble que esos 4 puntos. Pero como esas 4 rectas cortan en el segundo pincel en otros 4 puntos con la misma razón doble, pues quiere decir que estos 4 puntos y estos 4 tienen la misma razón doble. Por tanto, esto también es una proyectividad que llamamos también perspectividad. ¿Por qué? Porque lo hemos utilizado con un procedimiento muy sencillo. Entonces, tenemos proyectividades y dentro de las proyectividades están las perspectividades que se construyen de un modo muy fácil. ¿Cómo saber si una proyectividad es perspectividad? Porque nosotros al principio hemos visto dos ejemplos que los hemos construido por pura lógica, pero no por este método. Luego parece que hay proyectividades que quizá no son perspectividades. Y es cierto, porque las perspectividades tienen una propiedad interesante. ¿Cuál? Claro, si nosotros nos fijamos en el punto de corte de estas dos rectas, este punto de corte es un punto del primer pincel de puntos, pero también es un punto del segundo pincel de puntos. Y lo que ocurre
es que, visto como dos puntos, uno de un pincel y otro de otro, están relacionados, porque si hago la línea recta justo que va al punto de fuera, yo digo, este se relaciona con este. Este, pues habrá que hacer la línea recta, se relaciona con este. Este con este, este con este. Y el punto de corte se relaciona consigo mismo. Claro, en las perspectividades se tiene esto. Y además es fácil ver que justo es una equivalencia. Es decir, yo puedo olvidarme de este punto de fuera y tener una proyectividad. Es decir, que los puntos de aquí los hago corresponder con puntos de aquí. De tal manera que mi punto de corte del primer pincel va a parar al mismo punto de corte, pero como punto del segundo pincel. Entonces, yo sé que esta proyectividad es en realidad una perspectividad. Es decir, que esta proyectividad viene de haber elegido un punto fuera y hacer el mismo procedimiento que antes. ¿Cómo? Bueno, tomamos el punto de corte y lo llamamos O, por ejemplo. Y ahora tomamos otros dos puntos dentro del primer pincel. Estos dos que habíamos dibujado. A y B. Claro, A y B tienen su correspondencia en el segundo pincel, una correspondencia que yo llamaré A' y B'. Y ahora yo quiero ver que se tiene una perspectividad. ¿Y desde qué punto será esta perspectividad? Pues hay un candidato claro. Si realmente fuese una perspectividad, el punto desde el cual se ha hecho la perspectividad es el punto de corte de A y A' y B y B'. Bueno, es un candidato, pero esto no nos está diciendo que realmente es que sea una perspectividad desde este punto. Cogemos otro punto cualquiera, P. Y ahora decimos, ¿cuál será el correspondiente en el segundo pincel? Entonces decimos, no sabemos cuál es el correspondiente en el segundo pincel, pero nosotros pudimos unir con el punto que es candidato. Y encontramos un punto que se llama P'. Y decimos, claro, ¿qué ocurre? Al unir, tenemos los puntos O, A, B, P, que tienen la misma razón doble que estas cuatro rectas que hemos construido, que son las rectas O, A, B y P. Pero como también estas cuatro rectas cortan en el O, A', B', P', significa que también esta misma razón doble se tiene para estos elementos. Es decir, O, A, B, P es igual que la razón doble entre las rectas y es igual a la razón doble entre estos otros cuatro puntos. Pero claro, si hemos encontrado un P' para el cual estos cuatro puntos tienen la misma razón doble que los cuatro primeros, quiere decir que es que P' es el correspondiente a P. Claro, no puede ser otro, porque si tuviésemos otro, tendríamos otra razón doble. Luego resulta que para cualquier P que cojamos, su correspondiente es justo el que se halla al hacer la recta que une el punto candidato de la perspectividad con P. Luego sí, hemos encontrado que realmente es una perspectividad. Es decir, si al tener una proyectividad entre dos pinceles de puntos, el punto de intersección va a sí mismo,
entonces es una perspectividad. Hay otro punto desde el cual la correspondencia se ha dado por esta perspectividad. Y lo mismo ocurre para las rectas. Si nosotros tenemos una perspectividad de rectas, vamos a dibujar este punto más para acá. Si tenemos una perspectividad de rectas, lo que nos ocurre es que dos rectas estarán asociadas si al cortarse las dos se cortan en la recta de referencia desde la cual hacemos la perspectividad. Entonces, esta está asociada con esta con esta, así, pero, claro, hay una recta que pasa por las dos bases de los pinceles, que sería esta recta. Entonces, esta recta está relacionada consigo mismo, lo cual, en principio, no tiene que ocurrir en una proyectividad cualquiera. Pues esto nos va a decir, es equivalente al hecho de que sea una perspectividad. ¿Por qué? Bueno, supongamos que tenemos estos dos puntos y que tenemos una perspectividad entre las rectas de tal modo que la recta que une esos dos puntos va a parar a ella misma. Y queremos ver que se trata de una perspectividad, por tanto tenemos que encontrar esta recta. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Desde el primer punto lanzamos una recta y su correspondiente, que se pueden llamar A y A'. Y podemos lanzar otra recta y su correspondiente, que se llamen B y B', y estas se cortan en un punto A y B. Hasta ahora, esta recta no existía, pero claro, ahora tenemos un candidato para la recta de perspectividad, justo la recta que une A y B. Entonces, ya la pintaríamos, y queremos ver que realmente desde esta recta es desde donde se hace la perspectividad. Pues bueno, tomamos otra recta cualquiera, P, y aparte tenemos la recta O. Esta corta en un punto P y este en un punto O. Y entonces lo que vamos a tener es una situación muy similar a la anterior. Tenemos cuatro rectas que cortan en 4 puntos. Estas 4 rectas tienen la misma razón doble que estos 4 puntos. Pero también tienen la misma razón doble que la recta A', B', O y esta otra recta que llamaremos P'. Pero entonces, igual que hemos dicho antes, por el hecho de que se conserva la razón doble, P y P' tienen que estar relacionadas. Por tanto, quiere decir que realmente esta recta es la que nos daba la perspectividad entre los pinceles de rectas de este punto y de este punto.